Muy bien, asegurando su lugar acá más adelante para que se escuche. Segunda conferencia que nos va a dar el doctor Bernardo Klicksberg, que acompaña nuestro programa de responsabilidad social sus inicios aquí en el Consejo de Magistratura en el año 2013, cuando iniciamos, en realidad de antes, porque ya participó de las primeras reuniones donde se planificaba del Consejo de la Magistratura empezar a tomar estos temas en el año 2012, y finalmente se aprobó y en el año 2013 comenzó este programa que nos llevó, por ejemplo, el año 2015, yo lo reiteré otra vez en el mes de abril, a adherir al Pacto Global de Naciones Unidas, primer poder judicial del mundo que adhiera al Pacto Global de Naciones Unidas, y que hemos presentado ya el primer reporte en mayo del año pasado y nos toca nuevamente el segundo reporte en mayo del próximo año. Así que en primer lugar un agradecimiento especial a Bernardo, con quien nos conocemos hace muchísimos años. Personalmente hace 10 años, pero bueno, intelectualmente lo empecé a leer hace algunos años más atrás, unos 25 años. Y bueno, que nos ha acompañado muchísimo, como les decía, en 2 ciclos de conferencias muy importantes, uno del año 2013 y otro del año 2016, que terminó en este hermoso libro que se llama Responsabilidad Social en un Mundo Turbulento, que gracias a la iniciativa del doctor Gerardo Filippelli, que está acá, hoy la editorial lo está ofreciendo a mitad de precio para todos los asistentes, así que después pueden aprovechar también el libro. También se puede ver de la página de Jubaires, pero pueden tener hoy el libro. Y próximamente, si todo sale bien, va a haber un segundo libro de Bernardo en la editorial Jubaires, también en iniciativa de Gerardo, agradecemos, con las conferencias de este año. Esta es la segunda conferencia, la primera en el marco del Día de la Responsabilidad Social, que se tituló, ya tengo todas las cosas que hicimos con Bernardo, ¿hacia dónde va la responsabilidad social en el mundo? Y esta segunda conferencia del 2019, la revolución tecnológica, los ODS y el cambio climático, perspectivas e interrogantes, los desafíos para la justicia. La pensamos originalmente conforme a la agenda que tenía Bernardo, pero dio casualidad que ayer fue el Día Nacional de la Solidaridad, así que la marcamos también en el Día Nacional de la Solidaridad, fecha que siempre recordamos de nuestro calendario de responsabilidad social del Consejo de la Magistratura. Casualmente la próxima semana estamos iniciando 2 actividades muy vinculadas a nuestro sector solidario y de voluntariado, que es la campaña 2019 de donación de medicamentos para la Fundación SEDACA, que es del 2 al 7 de septiembre en todo el país. Nosotros la hacemos siempre en los edificios del Consejo de la Magistratura, para el Banco Comunitario de Medicamentos que tiene la Fundación, que se distribuye en todo el país y que, además de recolectar medicamentos, seguramente para el mes de octubre aproximadamente, estaremos participando en la jornada de clasificación de medicamentos. Y también la semana próxima, el miércoles 4 de septiembre, estaremos realizando una nueva jornada de clasificación de tapitas en la sede de la Fundación Garrahan. Ya hicimos una el 18 de julio, que clasificamos, solamente con 9-10 voluntarios, clasificamos 258 kilos de material, lo que le permite a la Fundación Garrahan multiplicar el valor que percibe por las tapitas, porque al separarlo por color se paga mucho más, así que eso es una tarea que hace la Fundación con los distintos organismos con los que tiene convenio. Nosotros lo vamos a volver a hacer el miércoles 4 de septiembre, así que mañana estamos lanzando la convocatoria a nuestra base de datos y a las redes sociales. Como es de 10 a 16, convocamos a mucha gente también de afuera, y en el caso de que alguna unidad específica del Consejo de la Magistratura se quiera plegar, es un horario laboral, así que queda a consideración de las jefaturas correspondientes. Pero bueno, nos fue muy bien el 18 de julio, así que 2 avisos en el marco de este Día de la Solidaridad, que se celebró ayer por el aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Calcuta, que es una fecha que está fijada por decreto del año 1998, así que es una fecha que se celebra en Argentina desde hace más de 20 años. Bueno, como les decía, tenemos la oportunidad de tenerlo por segunda vez a Bernardo
Sí, para nosotros es un placer, un orgullo y un honor, y aparte esto potencia el programa de responsabilidad social, potencia nuestra iniciativa de adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas en el marco de esta adhesión y que se dan estas conferencias, y además nos permite interactuar con otros actores protagónicos del Consejo como es la editorial. En este momento el doctor Máquez hoy tuvieron reunión de plenario en el Consejo del Consejo de la Magistratura por temas presupuestarios y siguen reunidos por ese tema, con lo cual no nos pudo acompañar. Estamos viendo si lo recibe Bernardo al finalizar la conferencia. Así que le agradecemos también al doctor Alberto Máquez por el apoyo permanente a estas iniciativas por parte de la presidencia del Consejo, y aprovechamos también para saludar a la expresidenta, la doctora Marcela Basterra, que fue con quien presentamos nuestro primer reporte al Pacto Global. Así que con cada presidente, tanto el doctor Olmos como el doctor Enzo Pagán, la doctora Basterra y el doctor Máquez, con todos hemos tenido un apoyo institucional, es una política de Estado por parte del Consejo de la Magistratura, así que un permanente agradecimiento a todas las gestiones, con las dificultades que ustedes sabrán, de los vaivenes de la coyuntura económica del país, que es algo, como el otro día charlándolo con gente del equipo, es un dato ya, hay un dato que es una variable que está constante, que es Argentina está expensa a las crisis. Nosotros también en nuestra unidad tenemos el programa de becas Fulbright. Imagínense que las becas Fulbright, que se pagan al tipo de cambio, en el último mes pasaron de 45 pesos por dólar a 60, así que todo el esfuerzo presupuestario que el Consejo de la Magistratura hace en mandar becarios a los Estados Unidos a estudiar maestría en Derecho, a perfeccionarse en proyectos de investigación, etcétera, también atraviesa, es un dato. Tuvimos la devaluación del 2012, la del 2015, la del 2018 y ahora tenemos la del 2019. Bueno, en el marco de todo eso tenemos la oportunidad de abstraernos un poco de los problemas de la coyuntura y preocuparnos por los problemas que realmente ocupan a la humanidad y la preocupan, que son los que hoy nos trae a esta conferencia el doctor Bernardo Klinsberg. Así que sin más, muchísimas gracias, Bernardo. Muchas gracias a todos por estar presentes. Hola, hola. Hola, hola. Estimados amigos, muchas gracias a Julián de Angelo, que nos tiene acostumbrados a su dinámica incesante de creación de hechos, de acciones, de impulsar y convertir esta dirección de responsabilidad social que lleva adelante en un motor creativo para el Consejo y para el país en su conjunto. Muchas gracias al director y presidente de la editorial del Consejo, que viene respaldando todos estos esfuerzos, al presidente del Consejo de la Magistratura, que me ha hecho llegar sus palabras, comentarios en diferentes oportunidades, a la expresidenta que nos acompaña y a todos ustedes. Bueno, es un momento muy particular para reflexionar porque estamos en medio de un incendio, pero esta vez es verdad. Está a punto de llegar a Buenos Aires algunos de los resultados de la labor de Bolsonaro. O sea, dentro de poco vamos a estar respirando un aire más poluto, que el aire bastante poluto que respira Buenos Aires, por lo que está sucediendo en el Amazonas, que se ha convertido en un punto de referencia colectivo. Digamos, el Amazonas entró en el gran debate mundial esta semana por los hechos que sucedieron. Yo quiero reflexionar con ustedes hoy sobre tres grandes temas, tal como está anunciado en el título de esta reflexión. El primero es justamente lo que está sucediendo en materia climática y no podía desgraciadamente estar más de actualidad dado estos hechos. Después vamos a examinar lo que está sucediendo con las metas de desarrollo sustentable. Ahora en julio hubo una reunión cumbre de las Naciones Unidas para
analizar el informe de seguimiento de las metas de desarrollo sustentable que produce el mismo sistema de Naciones Unidas. ¿Se escucha bien atrás? Si no, díganme que vengo de un extenso reportaje de televisión que me hizo Guillermo Andino y por ahí no tengo, me dicen para elevar el tono de voz. Y en tercer término vamos a reflexionar sobre el tema tecnológico, la agenda tecnológica del género humano. Las tres reflexiones no van a ser reflexiones que cada una de ellas requeriría una disertación separada o varias, van a ser rápidas y sobre todo vamos a tratar de, como acostumbramos a hacer, de encadenar, de ligar, de articular, de pensar en lo que pocos seres humanos les queda espacio para pensar, que es en el conjunto y en las tendencias, hacia dónde va este conjunto. No realmente se nos está obligando a todos a desagregar la realidad en pedacitos y nos focalizan en un momento en un pedacito y en el momento siguiente en otro pedacito, y los niveles de confusión aumentan. Venía en un taxi y de repente escucho esta noticia que salió hoy en varios diarios de que algunos estancieros, no sé cómo llamarlo, de Tucumán, productores agrícolas, pero en realidad no corresponde ofender a los productores agrícolas. Se les ocurrió que solucionan el problema argentino muy fácil, no sé si escucharon hoy, porque es muy sencillo de solucionar. Le van a dar un bono especial de 5.000 pesos a cada uno de los que trabajan en sus establecimientos para que voten por un candidato, ¿no? No necesito mencionar cuáles. Entonces, no solo que hicieron eso, ¿no? Yo cuando era, creo, muy joven, no muy joven, cuando era un niño se hablaba de la época del patrón Costas, el voto comprado, etcétera, como que fuera una cosa de la arqueología, digamos, ¿no? Sino que lo difundieron por radio, hicieron un comunicado y anunciaron, y hemos decidido, nos hemos reunido una cantidad de chacareros de Tucumán y hemos decidido que para impedir que haya desastre, etcétera, vamos a pagarle a cada uno de los que trabajan en nuestros establecimientos un bono especial para que voten como nosotros queremos que voten. Y en esto no hay nada malo, decía, eso es lo que escuché por radio, el mismo líder, digamos, de la nueva idea. No hay nada malo porque no es dinero del Estado, es nuestro dinero, nosotros estamos. Pueden suceder las cosas más insólitas, digamos, y tratar de hacerla pasar por debajo de la mesa como que fuera parte de eso lo llama Trump la posverdad, ¿no? Entonces la posverdad, patrón Costas, es que el fraude electoral no sería nada censurable si no se hace con dinero público, sino si se hace con dinero privado, ¿no? En un mundo donde se suceden los acontecimientos de posverdad, o sea, se va a tratar de vender en esta forma. Van a ver como en los próximos días van a aparecer algunas justificaciones de lo injustificable. Esto viola la ley electoral, viola todos los principios de un sistema democrático, ¿no? Pero bueno, seguramente van a escuchar justificaciones. Yo que no iba a tener ningún problema en poder decir esto y que no pasa nada y hacerlo transparente, etcétera, etcétera. El tema de la posverdad, digamos, es un tema que impide que la gente asocie. ¿Por qué posverdad? Es la expresión que usa desde hace un tiempo los asesores principales del presidente de los Estados Unidos cada vez que los encaran y le dicen, bueno, el presidente mintió ayer, los encaran los periodistas. Dijo tal cosa que no es cierto. Por ejemplo, cada vez que dice que el cambio climático no existe.
dijo tal cosa y hubo un incendio en California, feroz. Le dicen, bueno, ¿y ahora qué dice el presidente? Y entonces inventaron esta terminología que dice, ¿quién sabe cuál es la verdad? ¿Alguien tiene la verdad? Estamos en la era de la posverdad, donde no hay verdades. Esto es un paso adelante en el camino de tratar de que la gente pierda la posibilidad de comprender la realidad. No solamente que no se le permite ligar mayormente las cosas que están vinculadas entre sí y sacar una imagen comprensible, sino que ahora se relativiza totalmente la idea de que existe alguna verdad. Y esta anécdota argentina de hoy, en 2019, comprar votos y anunciarlo en la radio y presentarlo como que huele todo este aire de la posverdad, ¿no? Todo es válido, depende de dónde salga, de que lo diga, de los fines de que esté y en general la invalidación de la posibilidad que... Mis modestas reflexiones se dirigen a recuperar una vez más la noción. Así que si entendamos, los periódicos han presentado la temporada, empiezo por el cambio climático, la temporada de incendios en Brasil de diversos modos. Algunos medios dicen de que, bueno, incendios hay en todos lados, en el Amazonas hay incendios con alguna frecuencia, otros dicen en realidad no son incendios peores que los que hubo en otras épocas anteriores, y algunos han subrayado algunas de las consecuencias que pueden tener estos incendios. Debió salir al frente un interlocutor muy poderoso que tiene mucha capacidad de legitimar la verdad, digamos, como es el presidente de Francia, para que separaran un poco el análisis trivializador. Bolsonaro, frente a los incendios, por un lado los minimizó y por otro lado dijo que él ya tenía identificados a los culpables. Habrán visto el curso de sus declaraciones en los últimos días. Dice, yo sé perfectamente quiénes son los que hicieron los incendios. Las ONGs medioambientalistas, porque el gobierno les ha recortado los subsidios. Entonces, para vengarse, hicieron los incendios. Y entonces a algunos periodistas le pidieron pruebas. Bolsonaro no da pruebas de ninguna índole porque está en la etapa de la posverdad. Entonces, igual, digamos, es un discípulo fiel, como dije anteriormente, del gran maestro, digamos, etcétera, de la posverdad. Entonces, ninguna prueba de ninguna índole de que ninguna ONG tuviera nada que ver con, imagínense, medioambientalistas haciendo, pero un pensamiento profundamente elemental y simplificador, utilizando, así tuvo que salir el presidente de Francia a parar, digamos, la mano con porteño y decir, vemos que el gobierno de Bolsonaro lo dijo con todas las letras, ¿no? Que el gobierno del actual presidente de Brasil no cumple con ninguno de sus compromisos en materia de protección del medio ambiente, en el mundo internacional. Se supone que Brasil firmó el Acuerdo de París. Él estuvo a punto, cuando asumió la presidencia, de retirar a Brasil del Acuerdo de París. Pero no pudo hacerlo porque le salieron encima el sector empresarial agrícola grande de Brasil y le dijo no se puede hacer eso porque según el Acuerdo de París no se compran grandes producciones agrícolas si no vienen certificadas medioambientalmente.
y formar parte del Acuerdo de París es uno de los requisitos importantes. Y entonces no pude hacerlo por empresarios ojeros, etc. Incluso tengo algunas declaraciones acá, pero no las voy a leer por el tiempo. Quiero con esto. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Con esto no hay, dijeron, con esto no hay negocio, así que no, cuidado. Bueno, en un tono mucho más duro, Macron dijo, no hay acuerdo comercial entre la Unión Europea y América Latina, acuerdo que es muy importante para el Brasil, actualmente, en una crisis económica muy severa, y con la economía virtualmente parada y casi sin crecimiento de ninguna índole del Producto Bruto, etc. Si no detienen los incendios y cumplen con las responsabilidades medioambientales, ¿no? Entonces, bueno, la metodología Bolsonaro era de esperar, o sea, Bolsonaro obviamente no recurrió a las ONGs medioambientales o a los voluntarios o al cuerpo de bomberos, no recurrió a lo único que él sabe manejar, al ejército, ¿no? Cuando el ejército apaga incendios, el ejército no necesariamente no es experto en apagar incendios, pero es mejor desde ya que haya mandado a alguien, digamos, porque la velocidad de propagación de los incendios son los mayores en una cantidad de años. Desde que asumió Bolsonaro, según el Instituto Oficial del Brasil de Medición de la Destrucción en el Amazonas, de la deforestación exactamente en el Amazonas, este ha sido el periodo, venía Brasil de episodios importantes de deforestación, pero esto ha sido una escalada, digamos, en la deforestación. La respuesta fue también cuando el instituto, que publica sus informes periódicamente, entregó los informes con la cifra de la cantidad de hectáreas arrasadas, no solo por los incendios, sino por las distintas formas de deforestación que están en operación en Brasil actualmente, habiéndose liberado virtualmente todas las prohibiciones y restricciones más importantes. La respuesta fue de destituir al director del instituto, ¿no? El instituto está mintiendo, sin ninguna prueba nuevamente, ninguna índole, en sentido contrario. El instituto es un muy sofisticado instituto que ha desarrollado una medición por satélites desde el espacio de lo que sucede con el Amazonas y que que trabaja todos los días un grupo amplio de técnicos de primera fila, está trabajando en eso, etcétera, etcétera. Entonces, como las noticias no son buenas, la reacción habitual en las dictaduras es cuestionar al mensajero totalmente de las noticias, y la situación es grave realmente, por el episodio en el Amazonas y por mucho más. Pero el episodio en el Amazonas pone el foco sobre una de las zonas de las que depende el futuro del planeta. El Amazonas tiene el 60% de las selvas tropicales del mundo. O sea, tiene un porcentaje importantísimo de todos los árboles del mundo. Tiene 15.000 especies de árboles diferentes. Los árboles y los bosques tienen tres virtudes centrales, ¿no?, de muchas otras. Una es que son el principal absorbedor de dióxido de carbono. Entonces el calentamiento global sería muchísimo mayor todavía a lo que es. Estamos lanzando toneladas y toneladas de dióxido de carbono a través de la contaminación. Pero la situación que se concentra en la atmósfera y que está produciendo un planeta diferente al que hemos conocido en los siglos anteriores.
todo eso sería muchísimo peor, o sea, el calentamiento global estaría ya por encima de todo límite si el Amazonas no estuviera absorbiendo el dióxido de carbono. Los árboles lo absorben. De paso, si los árboles entran en combustión, los árboles se transforman en un emisor de dióxido de carbono. Entonces estos incendios están produciendo dióxido de carbono. O sea, aparte de lo que significan en la supresión de uno de los instrumentos más importantes de la naturaleza para enfrentar el problema climático, agravan la situación. En segundo lugar, los árboles emiten oxígeno, es fundamental. Y en tercer término, son un facilitador fenomenal de la generación de agua. Bueno, esto no es ciencia nueva, es la más antigua ciencia del género humano, a tal punto que la Biblia protege por toda la Biblia, es totalmente medioambientalista. No solo la Biblia, sino que, no sé si lo mencioné en la oportunidad anterior, pero me tocó formar parte de la programación de una reunión de iglesias de todo el planeta que se hizo en Canterbury, en Inglaterra. El anfitrión fue el arzobispo de Canterbury, la máxima autoridad eclesiástica de Inglaterra, donde se reunieron 200 religiones exclusivamente para tratar el tema del medio ambiente. Y todos los textos sagrados de todas las religiones son medioambientalistas. No hay ninguna que sea piromaníaca o una cosa parecida. Todas defienden el medio ambiente. Pero la Biblia lo hace considera que un árbol es uno de los tesoros del género humano. Y dice específicamente que en caso de guerra está prohibido, es sacrílego, destruir árboles. Y aquel dicho que viene de raíces espirituales muy profundas, alguien justifica su vida si planta un árbol, ¿verdad? Tiene un hijo, escribe un libro, justifica su vida. Una de las tres cosas más importantes es plantar un árbol. Entonces, el riesgo el avance en el Amazonas está comprometiendo el principal absorbedor de dióxido de carbono, el creador, estas selvas son creadoras de humedad, lluvia y agua a gran escala, y un pulmón fenomenal de oxígeno para todo el género humano. Una de las consecuencias de si sigue el proceso de deforestación del Amazonas, lo vamos a tener nosotros acá en no mucho tiempo, que es que va a afectar totalmente la producción agrícola de la pampa. Porque la reducción de la humedad que llega del Amazonas y actúa como un fertilizante y un fortalecedor de la producción agrícola va a afectar a la Argentina como va a afectar al Paraguay, a todo el grupo, a Bolivia, a todo el grupo de países comprendidos o incididos directamente por la región amazónica. Hoy había pronósticos de cómo iba a afectar en los incendios en el Amazonas a California. O sea, cuando se empiezan a hacer las conexiones, el Amazonas está en el centro de toda la ecuación climática. El cálculo es que si se sigue el ritmo de deforestación de Bolsonaro, de estas 15.000 especies de árboles diferentes, en menos de 2 décadas pueden quedar la mitad. Entre otras cosas, la tala indiscriminada y los incendios en este corto periodo eliminaron especies de árboles que tenían 1000 años de antigüedad. El ser humano tiene una capacidad de destrucción, ha demostrado tener una capacidad de destrucción prodigiosa, ¿no? Entonces estos asentados salvajes que
no titubean en matar líderes indígenas, etcétera, etcétera, que quieren la tierra para plantar soja, etcétera, o para otros fines al servicio del lucro, están destruyendo especies de 1000 años de antigüedad. Significa realmente un atentado contra la naturaleza y contra el equilibrio. La divinidad legó al género humano radical. Son crímenes ecológicos de alta magnitud los que se están cometiendo, ¿no? Ustedes habrán leído la justificación de Bolsonaro, entre otras cosas, es que no va a permitir que nadie se meta a criticar su política antiecológica, porque eso significa que está infringiendo la soberanía. Si esto les suena familiar, es familiar. Algunas de las peores épocas de la historia argentina reciente utilizaron esa argumentación. La dictadura militar la usaba cada rato, ¿no? Criticar a los derechos, el comportamiento de la dictadura militar en materia de derechos humanos era infringir la soberanía argentina y era una traición a la patria, ¿no? Cuando se asesinaban los 30.000 desaparecidos, etcétera, alzar la voz de algún modo respecto a eso era infringir la soberanía. Bolsonaro dice esto es infringir la soberanía y en el fondo lo que quieren es quedarse con el Amazonas. Ese es el argumento completo. La verdad completa, sin ninguna evidencia, salvo que nombró ministro del Medio Ambiente a un sujeto que había estado preso por crímenes ecológicos. Así que es un especialista realmente en la materia, con toda la capacidad para llevar adelante el plan, digamos, que se propuso de los grupos que están detrás de él. Entonces el Amazonas se convierte en una situación de Estado para el género humano. Ahí la intervención del G7. El tema no estaba en la agenda del G7. Había otros temas, hay tantos temas fundamentales. Se supone que la reunión de los 7 mayores presidentes del planeta, ahora no es tan así porque no está China y no está Rusia tampoco actualmente, etcétera, pero en todo caso son 7 presidentes de gran peso, digamos. Antes manejaban cerca del 80% del Producto Bruto, ahora es menos del 40% del Producto Bruto Mundial. Pero son 7 presidentes de gran peso. Y introdujeron a último momento el tema del Amazonas y de los incendios en el Amazonas. Imagínense una agenda de que se prepara años antes, etcétera, y lo introdujeron, presión fundamentalmente del presidente de Francia, para enfrentar esto, porque lo que se juega es todo, en definitiva se juega toda la aplicación del Acuerdo de París. Si se entrega el Amazonas, no, el Acuerdo de París queda totalmente en el aire. Ahora bien, ustedes habrán visto que yo estoy eludiendo hablar de cambio, usar la terminología cambio climático. Estoy plegando a una cruzada que empezó The Guardian en Inglaterra hace pocos meses atrás, 2 o 3 meses. Es uno de los diarios más prestigiosos del mundo y dijo no vamos a utilizar más la terminología cambio climático. Desde ahora en adelante, toda referencia al tema, que es un tema totalmente frecuente en las páginas de The Guardian, que es absolutamente medioambientalista, será emergencia climática. O sea, el mundo no está en un proceso de cambio climático, dice The Guardian, está en un proceso de emergencia climática.
y me adhiero, es una manera mucho más apropiada de llamar a las cosas por su nombre. Y además nuevamente contribuye a la comprensión de la realidad, porque si hablamos de cambio climático da la impresión de que el clima es cambiante, ¿no? Entonces nos vemos en el ascensor, viste, ayer llovió, y no debió, parecía que no iba a llover, y el clima es cambiante. No, el clima no es cambiante. El clima está en estado de emergencia. Estamos rompiendo equilibrios de miles y miles de años. Reseño los últimos informes que hay, que son algunos son muy recientes, de ese anterior. Entre ellos, uno que habrán visto referencias a él, el informe sobre la biodiversidad, construido por una plataforma de 150 científicos, y el informe sobre sobre las olas de calor. Son dos fenómenos de los que se sabía poco a nivel de opinión pública. Hay 8 millones de especies vegetales y animales en el planeta. El planeta tiene la riqueza infinita de tener 8 millones diferentes de especies vegetales y animales. Sí, como antes mencioné, 15.000 árboles, bueno, 8 millones de especies de toda índole. Según el informe de la Plataforma Mundial de Biodiversidad, apoyada por las Naciones Unidas, casi todas son iniciativas vinculadas a las Naciones Unidas, 1 millón ha sido extinguido en los últimos años por la emergencia, por el calentamiento global, por lo que está sucediendo a partir del calentamiento global, bajo diferentes tipos de experiencias, digamos, catastróficas. Desde las experiencias que están destruyendo los bancos de corales. El 30% de los bancos de corales han sido aniquilados. Los bancos de corales son fundamentales para la subsistencia de gran parte de las especies marinas, son el alimento natural de las especies marinas, son el plancton del fondo del mar. El mar es el gran proveedor de alimentos del mundo y proveedor de muchísimas otras cosas, etc. Además, el mar ocupa una superficie, los mares y los océanos ocupan una superficie mayor, considerablemente mayor a la de la Tierra, ¿no? El ascenso del calor en el mar, inducido por el avance del calentamiento global y las diversas condiciones de desequilibrio ecológico, han hecho muy difícil la subsistencia de los corales. Los corales se han emblanquecido, que es un proceso por el que entran en autodestrucción. Hay fotos, usted puede entrar en internet y ver cementerios de corales en gran escala, zonas enteras de cementerios de corales en gran escala. Desde eso hasta la destrucción de los tigres y de los elefantes. Estoy hablando de 1 millón de especies que están en extinción o casi en extinción. Quedan pocos elefantes. Ahí no ha sido el calentamiento global, ha sido la voracidad capitalista, digamos, el capitalismo salvaje, que quiere apoderarse de los colmillos, porque son materia comercializable del marfil, que es materia comercializable a precios altos, o de los coleccionistas de cabezas de elefantes, o desde ya de cabezas de tigres, que son una de las especies más depredadoras que existen, ¿no? Coleccionistas de cabezas de tigre, que organizan excursiones a África para cazar tigres. Entre el club
cazadores figuraba un célebre ministro de Economía de la Argentina que hizo muy difícil la vida a los argentinos, ¿no? Martínez de Oz. Para descansar entre política económica de ajuste y política económica de ajuste se iba al África a cazar, ¿no? Entonces los tigres y los leones eran dos de sus premios preferidos, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos de estas características. Varios países africanos endurecieron o dictaron leyes para tratar de frenar frente a escándalos en gran escala que surgieron en el campo, es una lucha de... Muchas gracias por acompañarnos. Gusto, y estaba agradeciendo la invitación y todo el apoyo. El cambio climático, la emergencia climática significa como una de las manifestaciones a las que se está prestando actualmente mayor atención, el riesgo para la biodiversidad. El riesgo para la biodiversidad tiene muchas implicancias médicas de paso, porque de proseguir los desequilibrios en esta escala, entonces hay la posibilidad de que equilibrios naturales que eliminan, digamos, mosquitos totalmente maléficos para el género humano se suprimen y se potencian las plagas. La biodiversidad es imprescindible que sea protegida y estamos marchando en dirección contraria. Segundo informe al que les hacía referencia es el informe sobre las olas de calor. Eso es nuevo también en esta escala, ¿no? Que termina de pasar ahora, en el mes de julio. El mes de julio del 2019 fue el más caliente de la historia en buena parte de los países europeos. París tuvo la temperatura más alta de la historia de Francia, con más de 44 grados de los nuestros, unos 100 y pico de grados de los de ellos. Y lo mismo sucedió en las grandes ciudades de Alemania, de Holanda, de Bélgica, de buena parte de Europa. Tuvieron que declarar emergencias para salvarle la vida a la gente de edades mayores, a los afectados por procesos de deshidratación, para enfrentar las emergencias hídricas que producen calores de esta magnitud, para preservar servicios esenciales, etc. Un estudio de la revista Nature, que es una de las principales revistas científicas del mundo, señalaba estos días de que los 52 últimos años son los más calientes de los 2000 últimos años de historia del género humano. Y el panel de las Naciones Unidas que hace seguimiento permanente del tema climático señalaba de que los últimos 5 julios fueron los julios más calientes de que se mide el aumento de la temperatura de la Tierra, que es desde 1880, de más de 140 años aproximadamente. Y esto fue cambio climático, ¿no? Como dice The Guardian, el producto de emergencia. Son tendencias. Digamos, en algún momento hubo discusión sobre si eran tendencias o eran coyunturas. Ahora el 99% de la ciencia dice son tendencias. Cada año es peor. Y las temperaturas de julio fueron las peores en los últimos 20 años y peores que las de los 3 años anteriores. Y la tendencia va en esa dirección. Es el dióxido de carbono que está calentando el planeta
entero. Digo dióxido de carbono, pero no es el único gas venenoso, pero es el más importante, el más prominente, el que más daño causa. ¿Y quiénes son? No, interrumpimos un segundito para que aprovechar que está el doctor para que Claro, con el gusto. saludo. Por favor, No, al contrario, es un Sí, gusto, sí, un daría gusto, un saludo. No, Pero pero de ninguna manera, es una falta Bueno. de respeto. Bueno, Seguro vos tenemos con nosotros al presidente No, por del favor. Consejo de la Magistratura. no hay Es problema. un honor que Con todo nos gusto esté lo escucho, acompañando. doctor, con todo gusto Gracias, lo escucho. Alberto. Listo. Gracias. Olas de calor, la biodiversidad en peligro, especies animales básicas que han acompañado toda la historia del género humano en riesgo de extinción. Los deshielos. Pues estas olas de calor generan deshielos en gran escala. Uno de los lugares donde hizo la misma calor virtualmente que en París, etc., fue en Siberia. ¿Recuerdan ustedes cuando se mandaban a los disidentes con el régimen, con las dictaduras comunistas, se los mandaba a Siberia, ¿no? Porque se suponía que era uno de los lugares más fríos del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, Siberia dejó de ser uno de los lugares más fríos del mundo. Este año fue uno de los lugares donde hizo temperaturas más elevadas en el planeta. Porque lo que dice la revista Nature es, estas olas de calor tuvieron algo muy diferente de otras olas de calor que hubo cuando se toma la historia de millones de años del género humano. 2 o 3 ocasiones que se pueden asemejar a esta fueron olas de calor focalizadas en determinadas zonas geográficas, mientras que esta fue generalizada, abarcó gran parte, más del 90% calcula Nature del planeta, temperaturas altísimas en más del 90% del planeta. En África, en algunos lugares, superaron los 150 grados, o sea, la vida era absolutamente invivible. En la India también sucedió de esa manera en algunos lugares, etc. Se deshiela las grandes extensiones de hielo a un ritmo mucho más rápido por el aumento de las olas de calor. Entonces, tanto el Ártico como la Antártida han sufrido reducciones significativas en el mes de julio. Bajo el impacto, todo esto no es mecánico, es complejísimo, etcétera. Yo sintetizo y ese agua va a parar a los mares y a los océanos que se desbordan cada vez más. Se desbordan es una manera de decir, se mide científicamente midiendo la altura, y la altura está aumentando a un ritmo mucho más rápido que el que aumentó en todo el siglo pasado. Entonces eso favorece después totalmente la temporada de huracanes y de desastres climáticos ligados directamente a esta ebullición, digamos, un mar caliente y en desborde. Y hoy cuando me entrevistaba Guillermo Andino me preguntaba si el cambio climático no solo afecta a los más pobres. Yo le explicaba, afecta en primer lugar y con más intensidad desde ya a los más pobres, como lo explica magistralmente el Papa Francisco en Laudato Si, en su encíclica. Pero hoy está afectando a contingentes impensables de población, como por ejemplo los residentes de Florida. Yo no me dedico a asesorar inversiones, pero no les aconsejaría invertir en Florida en este momento, porque la temporada de huracanes es cada vez más agresiva contra los países costeros y las municipalidades de la
costa de Florida, todas están tomando disposiciones que dicen que para construir una casa hay que pedir un permiso municipal. Entonces han elevado varias veces, rapidísimamente, la cantidad de metros de altura a la que hay que construir la casa, bajo la expectativa de inundaciones. Y los habitantes van a tener que padecer problemas difíciles. O sea, los huracanes dejan siempre en el Caribe y en Centroamérica una estela de muertes y de destrucción muy importante, causan serios daños, también en Estados Unidos, etc. Pero además en zonas muy ricas como estas puede suceder cosas como las que estoy mencionando. Introduzco el punto que me planteaba Andino. Los pobres tienen una diferencia importante. Todo el planeta está padeciendo la emergencia climática, bajo diferentes modalidades. Pero los pobres tienen una diferencia, que es la vulnerabilidad. En Florida los municipios elevan la altura de las casas, pero los municipios no elevan la altura de las casas en los villorrios, en las villas miserias, en las poblaciones totalmente sumergidas y frágiles de Paraguay o de Centroamérica, distintos lugares de América Latina. No hay quien defienda a ese sector de la población del modo que debería ser defendido. Un ejemplo que creo que he mencionado, pero que es muy claro en términos de los diferentes niveles de vulnerabilidad frente al cambio climático, es lo que sucedió hace algunos años atrás, no muchos, con Japón y con Haití. Japón y Haití tuvieron un terremoto muy fuerte en la misma época, ¿no? El terremoto de Japón fue mucho más intenso que el terremoto de Haití. Y además el terremoto de Japón fue acompañado por un maremoto y por la explosión de un reactor nuclear, ¿no? El Estado japonés es un Estado muy organizado, muy eficiente. De paso, es poco conocido, Japón tiene una de las tasas de pobreza más bajas del planeta, tiene 3% de pobreza nada más, porque tiene un sistema de protección social muy extendido. Lo primero que hizo cuando salió de perder la Segunda Guerra Mundial fue crear un gigantesco sistema de protección nacional en salud para toda la población. Y siguió por la vía de la protección social como una de las políticas centrales del Estado bajo los distintos tipos de gobierno que tuvo. Entonces movilizó toda su capacidad de proteger a poblaciones afectadas por desastres climáticos y hubo 30.000 muertos en Japón. 30.000 muertos sobre la población cerca de 200 millones de habitantes, etc. ¿Ustedes saben cuántos muertos hubo en Haití? Un país ínfimo respecto a Japón, que solo tuvo un terremoto nada más. No tuvo ninguno de los otros y el terremoto fue muy intenso, pero fue de intensidad más baja que el de Japón. Tuvo 500.000 de muertos y el 80% de la población quedó desplazada, perdió su vivienda. Todo, y hasta el día de hoy una parte importante de la población sigue viviendo en campamentos. Hubo un héroe de Hollywood, uno de los actores más importantes de Hollywood, ¿no? Sean Penn, no recuerdo mal, resolvió interrumpir su vida, vio lo que estaba pasando y dijo: yo por un año me dedico solo a tratar de salvar vidas en Haití. Y instaló una gigantesca organización para
reconstruir viviendas y salvar vidas, etcétera, etcétera, acompañado de una cantidad de ONGs, etcétera. Un gesto de otras características, pero en la misma dirección tuvo día de hoy, otro actor muy importante de Hollywood, uno de los jóvenes que Brad Pitt, no, DiCaprio, que donó $5 millones hoy para el Amazonas, pero que viene haciendo una tarea sistemática en materia de protección medioambiental, ha hecho películas y viene trabajando de forma muy seria en materia de protección medioambiental. La vulnerabilidad de los pobres es uno de los datos centrales. Y ahí está una de las grandes contribuciones del Papa Francisco, que es que la encíclica articuló las dos cosas. Yo les prevenía al comienzo, uno de los peligros mayores es, bueno, desarticulamos, nos entregan la información desarticulada y nos hacen pensar en forma desarticulada. Entonces, por un lado están los incendios en el Brasil, por el otro lado está la pobreza. El Papa Francisco dice, son una misma cosa. Lo ecológico y lo social se alimentan lo uno a lo otro. Y se debilita lo ecológico, se están debilitando las condiciones de supervivencia de las poblaciones más pobres del planeta porque viven de la tierra o viven del mar. Otro de los efectos en juego es el que el Amazonas forma parte, es el tema de la sabanización o desertificación. El nivel de ascenso de dióxido de carbono no se ha detenido como consecuencia del Acuerdo de París o de las buenas medidas tomadas por los países nórdicos y por algunos países europeos, etc. Cada año hay más toneladas que se envían a la atmósfera por parte de los sectores contaminadores que el año anterior. Y uno de los efectos, junto al deshielo, junto a todas las cosas que les mencioné, muy importante son las sequías prolongadas o instaladas. Eso significa que se empieza a desertificar toda la estructura de factores que en definitiva producen lluvias y que permiten que no haya sequías. En Etiopía está sucediendo hace 12 años que hay sequía. Entonces hay en todo el cuerno de África, hay una de las poblaciones más expuestas al hambre del mundo actualmente, porque no hay posibilidad de producir alimentos. Uno de los periodistas estrella del New York Times, Nicholas Kristof, varias veces premio Pulitzer, que habla normalmente desde el terreno. Entonces le llamó la atención y le importan mucho los temas humanos. Le llamó la atención profundamente el éxodo de los guatemaltecos, la desesperación de los guatemaltecos por irse de Guatemala y meterse en todo lo que significa tratar de llegar a Estados Unidos actualmente, etc. Y entonces se fue a Guatemala hace poco y publicó una serie de notas sobre Guatemala. Dice, yo ahora entiendo perfectamente que no me vengan con cuentos de que quieren ganar mucho dinero en Estados Unidos o alguna cosa así. Los agricultores, fue a hablar con los agricultores. Y los pequeños campesinos le dicen, se terminó nuestra forma de sobrevivir, porque nuestra tierra ya no produce más, está desertificada. Entonces le decimos a los chicos, a nuestros hijos, a los adolescentes, que se vayan, porque no tenemos cómo alimentarlos. Y cada vez va a ser peor, dice Nicholas Kristof. Entonces Nicholas Kristof dice, si realmente Estados Unidos quiere parar el éxodo de guatemaltecos, tiene que generar inversiones que hagan llover en Guatemala, ¿no? Tiene que generar complejos de producción que habiliten a la gente para producir alimentos. Si no, se van a ir yendo por la desesperación.
El pronóstico de Naciones Unidas, termino con la parte climática y ingreso ya de lleno a lo que dice el informe nuevo de Naciones Unidas sobre las metas de desarrollo sustentable. Les decía, ahora hubo la máxima reunión que hace todo el sistema de Naciones Unidas, se llama el Foro de Alto Nivel Político Mundial, donde vienen presidentes y altísimas autoridades de todos los países para examinar el informe de seguimiento de las metas de desarrollo sustentable. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo presentando el informe que las noticias no eran muy alentadoras. Estamos en el año 2019, ¿verdad? El informe, las metas de desarrollo sustentable son 2015-2030. Entonces 2019 quiere decir que ya llevamos casi 5 años, faltan 10 años. Son 17 metas, como les expliqué en otra oportunidad. Son 17 metas y que se desagregan en 192 submetas. El mayor plan de avance del género humano que existe en el género humano. La meta número 1 es reducir a 0 la pobreza extrema. La meta número 2 es eliminar el hambre. Y así siguen las metas. Una de las metas de ellas es que todo el mundo tenga agua. Entonces Guterres, evaluando lo que lo dicen los informes de seguimiento, dice las noticias son inquietantes. Eso de eliminar la pobreza extrema, no hay ninguna perspectiva. En este momento hay 750 millones de pobres extremos en el planeta. No se avisora ninguna posibilidad de llegar al año 2030 eliminando eso. Hay dos razones centrales que están perjudicando todas las metas, las 17 metas. Hay metas en las que hay avance, discriminación de género, alianzas estratégicas, que es la meta número 17, pero las metas duras, digamos, están allí incumplidas y con dificultades muy serias. Una de ellas es el agua. El pronóstico de Naciones Unidas es que de aquí a los próximos 10 años, en lugar de cumplir el objetivo de desarrollo sustentable, vamos a ir en sentido inverso, porque dice 700 millones de personas se van a tener que ir donde viven por falta de agua. Porque el proceso de emergencia climática está agravando los temas del agua a nivel mundial. Esto que yo les decía, si se quema el Amazonas, uno de los efectos es que se reduce el stock de agua mundial. Porque las selvas tropicales son generadoras de humedad que hace llover, etcétera, etcétera, de condiciones favorables, pluviales, etcétera. Entonces el informe dice que tenemos el riesgo de 700 millones de inmigrantes, se imaginan, desesperados por falta de agua. Se calcula que hay 2.000 millones de personas que viven, se acuñó un término nuevo para denominar a esta situación, en países donde hay un alto estrés hídrico, se lo llama. Estrés hídrico quiere decir que la demanda de agua y la oferta de agua están ahí nomás. Hay déficits. Los déficits están en situación de agravamiento, nuevamente por todos los fenómenos que mencioné y por los efectos de la contaminación, múltiples áreas, etc. Entonces, el tema del agua es uno de los temas que preocupa profundamente. El secretario general dice, en general, todas las metas duras tienen tres problemas muy serios. Uno es la emergencia climática, pero otros son las desigualdades. Si seguimos con este ritmo de generación de desigualdades, no avanzamos. Porque una de las tantas desigualdades, yo la he mencionado en otras oportunidades, pero simplemente tenemos alimentos, actualmente se producen alimentos para 12.000 millones de personas. Y según el informe de seguimiento de las Naciones Unidas de la meta de
terminar con el hambre no se cumple de ninguna manera. El número de personas con hambre ahora es mayor que en el 2015. O sea, es mayor en el 2019 que en el 2015. En 824 millones de personas con hambre, exactamente. Entonces no es un tema de que falten los alimentos, es un tema de acceso. Está mediado por las desigualdades. Y si un porcentaje de la población mundial va empeorando su situación en términos de recursos con los que pueda comprar alimentos, y eso es lo que está sucediendo, entonces el tema se agrava y no mejora. El tercer tema de que habla es la discriminación de la mujer. Dice, la rigidez a los cambios en la discriminación de la mujer. Pareciera que estamos cambiando, hay cambios, evidentemente, pero la cifra del año 2018 es 20% de las mujeres fueron objeto de violencia en el 2018. O sea, 1 de cada 5 mujeres. Gutiérrez dice también hay rigidez muy grande en cambiar respecto a otros temas claves. Y voy terminando con esto por el tiempo. Dice, hay 58 países en el mundo en donde la homosexualidad está penada con la cárcel. ¿Qué les parece? Ustedes ven por ahí un ejemplo suelto que algunos en Arabia Saudita. No, son 58 países que penan la homosexualidad con la cárcel. Estos días hubo una anécdota muy interesante al respecto. Probablemente muchos hayan visto una gran película sobre la Segunda Guerra Mundial, real, documental virtualmente, donde el personaje central es un científico inglés que logró descodificar los códigos de guerra nazis con los que se daban instrucciones a los ejércitos nazis. ¿Algunos recuerdan el nombre de la película? Código Enigma, ¿no? Bueno, este hombre era un genio científico de 29 años de edad que cumplió un papel fundamental en la derrota del nazismo, nada menos que les decía a los ejércitos aliados dónde iban a ir los ejércitos nazis, a qué hora, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue el inventor de la inteligencia artificial. Y fue el inventor de la computadora. Era un genio. Y era homosexual. Cuando terminó la guerra, se suponía que lo iban a llenar de condecoraciones. Estamos hablando del año 45, 46, ¿no? Lo metieron preso, porque la homosexualidad estaba penada con la cárcel en Inglaterra. Y le aplicaron el tratamiento que se aplicaba a los homosexuales. El mito era que se podía cambiar la condición de homosexual tomando determinadas pastillas muy fuertes. Y lo mataron. Esas pastillas lo mataron. Entonces ahora el presidente del Banco Central de Inglaterra, hace 15 días, sacó una nueva versión de la libra esterlina y la efigie es genio y hizo un gigantesco acto para pedirle disculpas, desagraviarlo en nombre del pueblo inglés y que todo el pueblo inglés cuando tome contacto con el billete se acuerde de la monstruosidad que cometieron no mucho tiempo atrás. 58 países. Entonces, el secretario general de Naciones Unidas dice las noticias son difíciles. Estamos avanzando muy lento hacia las metas de desarrollo sustentable. Y agrega, y con poco entusiasmo, salvo los países nórdicos, que Noruega en este momento está reconvirtiendo su matriz energética. Si a alguien no le conviene reconvertir la matriz energética es a Noruega, porque es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Y se está preparando para no explotar el petróleo, para vivir de energías limpias.
etc. Bueno, salvo los países más avanzados y algunos países europeos fundamentalmente y Nueva Zelanda, donde la nueva primer ministro está haciendo maravillas en el manejo de lo que ella llama una economía para el bien, digamos, con el apoyo de toda la sociedad, etc. Y algunos otros casos, mujeres particularmente. Ahora se hizo una coalición entre la primer ministra de Islandia, la de Nueva Zelanda y la tercera, se me escapa en este momento, otro país de tamaño reducido, para impulsar la idea de economía para el bien, etc. Él dice los objetivos de desarrollo sustentable están en riesgo. Mi última reflexión, no me interno con detalles sobre la tecnología, pero volvemos al tema que he comentado. Uno diría, estamos en el mundo del desarrollo tecnológico vertiginoso, ya nos están vendiendo en este momento la posibilidad de vivir una buena parte de la vida en el mundo virtual, ¿verdad? Este es el nuevo grito digamos, de los avances tecnológicos, es generar espacios virtuales en donde vivir, etc. Y los museos más avanzados del mundo tienen en este momento aplicaciones de eso que son muy positivas, ¿no? Si uno entra en el Museo del Holocausto de Nueva York, mi señora trabaja como voluntaria, digamos, hace muchos años, en este momento se encuentra con una estatua que es como un ser viviente y que es uno de los principales sobrevivientes de los campos de concentración, que falleció hace poco y está preparado para contestar 2000 preguntas sobre cómo fue su vida, qué pasaba en los campos de concentración, qué es lo que vio, y para dialogar. O sea, uno puede dialogar con él. ¿Qué te pasó en tal momento? ¿Tú escribiste tal cosa? Entonces, son de las cosas que permite la aplicación de la tecnología de realidad virtual, digamos, en este momento. Estamos en los comienzos de la inteligencia artificial, digamos, ya está pensando por nosotros en un montón de campos, ¿no? Entonces mucha gente hoy, no mucha, pero un porcentaje de gente que se compra alguna de las señoras que contestan todas las preguntas, se le pregunta a la mañana, ¿va a llover? ¿No va a llover? Poneme que me ponga piloto, poneme la música de tal música. Cada una de las empresas de líderes tiene su propio prototipo. Se están despejando cada vez más los obstáculos para que los autos se manejen solos. Ya hay autos que se manejan solos, etc. Algunos medios de transporte en algunos lugares, etc. Bueno, entonces uno diría, todos los pronósticos son que la esperanza de vida se va a poder prolongar muy significativamente por toda la invasión de tecnologías nuevas en medicina, sobre todo para el que las pueda pagar, digamos, los costos siguen siendo absolutamente prohibitivos, totalmente, y hace muy difícil su acceso, etc. Pero bueno, uno diría la tecnología va a resolver todo lo que Bernardo mencionó en los puntos 1 y 2, la emergencia climática y las situaciones de exclusión que trata de combatir las metas de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. La energía no va a resolver eso mágicamente. Perdón, la tecnología no va a resolver eso mágicamente. La tecnología es un instrumento utilísimo y puede ayudar seriamente. Por ejemplo, en Israel un grupo de muchachos jóvenes termina de inventar un medidor de la contaminación del agua sencillísimo, es un tubito que se pone en cualquier tipo de agua y inmediatamente si sale verde es que el agua no tiene riesgo, que es utilizable absolutamente, si sale rojo que está muy contaminada, si sale gris que está en el medio, y además tiene la solución para descontaminarla rápidamente. Entonces, eso es un aporte de la tecnología, sin duda de altísima utilidad,
etc. Pero de ahí a que la tecnología ciegamente vaya a ponerse al servicio de las metas del Papa Francisco, no, porque la tecnología está movida por... no está gobernada por la ética o por el Consejo de la Magistratura, está gobernada por las leyes del mercado, por las peleas entre los diferentes macro, ya no hay clarificativo para hablar de Google o de Apple, por los 5 grandes conglomerados que dominan la mayor parte de las tecnologías a nivel mundial, etcétera, etcétera, que no aceptan leyes ni imposiciones mayores, que están discutiendo en este momento los tribunales europeos, americanos, cualquier intento de coartar o de regular algún aspecto de su gestión, etcétera. Entonces no está muy claro qué va a pasar. Lo que está muy claro es que hay una agenda urgentísima de contraindicaciones tecnológicas que no admite más demoras. Digamos, alguien tiene que parar que los grupos supremacistas blancos, que los grupos racistas de todos los orígenes, etcétera, aprendan en Internet cómo matar gente en pocos minutos, etc. Ese conocimiento está en Internet, cualquiera de ustedes puede accederlo, ustedes no se van a meter, pero hay una cantidad de gente que se está metiendo allá. Entonces, el mismo arma que se usó en asesinar a los 49 musulmanes pobrecitos, se usó para matar a 21 chicos en un colegio en Estados Unidos, etc., porque es un arma muy eficaz para el asesino, porque permite que pueda tarde mucho más en vaciar el tanque de balas, y entonces le da más tiempo antes que llegue la policía o llegue alguien, digamos, a interrumpir la matanza. Entonces aprenden en Internet, se educan ideológicamente en Internet, porque la ideología no son locos sueltos. Se educaron en Internet sobre lo que dicen los grupos supremacistas blancos, los populares en los Estados Unidos y los grupos terroristas de diferente índole, etcétera, etcétera. Y en las últimas sofisticaciones tecnológicas, los últimos asesinos en serie se autofilmaron y metieron sus filmaciones en Facebook, en Twitter, para que contagiaran, para que otros se inspiraran en que esas operaciones son posibles. Entonces hay que hacer algo muy rápido, como hay que hacer algo muy rápido respecto a la inteligencia artificial, para que haya regulaciones, dado que es una fuente de energía fenomenal para el bien y para otros fines que no son el bien. Hay que hacer algo para que las elecciones sean democráticas en cualquier país del mundo y no sean interferidas por los hackers. Los casos son innúmeros, etc. Sumo los 3 planos de análisis que he desarrollado muy rápidamente sobre el mundo actual. Vivimos en un mundo que tiene las oportunidades mayores que haya tenido el ser humano en su historia. Claramente la vida podría llegar a se calcula de los 140, 150, 160 años de edad, si todo estuviera al servicio del bien. Y se podría terminar con el hambre y con la pobreza, porque están los instrumentos tecnológicos y Dios nos ha entregado riquezas infinitas. Recién sabemos algunas, ¿verdad? Pero estamos en un proceso de destruirlos sistemáticamente. No todos nosotros, un sector del género humano que no acepta otro razonamiento que no sea el de todo para mí, digamos, para sintetizarlo de algún modo. No me importa lo que pase con las generaciones posteriores, ni me importa lo que pase con los que están alrededor. Y sigue generando a gran escala gases contaminantes. Hoy la situación es riesgosa no solo para los pobres, vuelvo a decir, sino para las zonas rurales desde ya, que tienen
muchísimo más pobreza que las zonas urbanas. Para el 90% de la gente que vive en ciudades está respirando en este momento mal, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. Porque las ciudades del mundo están afectadas todas por polución. Ya que los grados son totalmente diferentes. Para vivir en Beijing o para vivir en México hay que usar una máscara antipolución, porque si no, no se sobrevive. Pero en cualquier ciudad, la polución, en Buenos Aires, como en Río de Janeiro, como en cualquier ciudad, como en París, la polución es hoy un dato. La polución está ligada a la contaminación de los autos y a todas las otras formas de contaminación que yo he mencionado. Entonces se trata, en un planeta de oportunidades excepcionales, de defender la vida. De defender la vida de la naturaleza, que es defender la vida de los seres humanos. Y de defender la vida de los seres humanos por una cuestión fundamental de derechos humanos que se supone que fueron sancionados por todo el género humano hace muchísimos, hace siglos, etc. Y ahí, afortunadamente, siempre les he dicho que pueden invitarme y ustedes tomarán algunos datos. Hoy la esposa del amigo que me hizo el reportaje, que lo hace junto con él actualmente, de Andino, de Guillermo Andino, me decía, bueno, Bernardo, estos datos es fundamental que la Argentina se sepa, porque muchísima gente no lo sabe. La única manera de enfrentar estos problemas es sabiendo los datos. Entonces, mi misión es dar los datos, pero yo tengo partido. Hace poco tuve una discusión, mesa redonda, muchísimos jóvenes presentes, y uno de los tres oradores decía, bueno, la gran mayoría de los jóvenes del mundo han tomado uno de dos caminos. O el camino de la melancolía, que quiere decir el camino de la tristeza, es decir, bueno, me tocó una época así, la época muy mala de la historia, etc. O el camino de la añoranza. Bueno, fue mejor en tal época, etc. Y de ahí sacar un poquito de ánimo. Yo tengo un tercer camino, es el camino de la esperanza, ¿no? Ni añoranza, ni mirar para atrás, ni considerar que las cosas no son cambiables. No. Se puede cambiar y hay fuerzas históricas de una potencia fenomenal. Están resumidas hoy quizás en el cuerpo de una niña de 16 años, una niña menudita, que no es peticita. Ustedes la ven, la Greta, muy menudita, además tiene un problema de salud serio de nacimiento. Y esta chiquita ha producido un fenómeno mundial. Se ha convertido en el principal enemigo de las fuerzas anticontaminantes del planeta. En un cortísimo periodo de tiempo. Hace un año atrás ganó con un ensayo que escribió sobre el medio ambiente el premio de una revista, de un periódico muy importante de Suecia, de su país. Y poco después, contra la actitud de todos aquellos que tienen toda esta información, pero dicen, yo no tengo mucho que ver, se encargue el gobierno, puede ser el gobierno que sea, etcétera, etcétera. Pero esta dijo, no, yo me tengo que cargar. Dejó la escuela los días viernes y se paró delante del Parlamento sueco, ustedes leyeron la historia, con carteles diciendo hagan algo rápido, se nos va el tiempo, etcétera. La filmaron, se difundió en las redes, etcétera. Hace 2 meses convocó una convocatoria mundial, 1.400.000 niños de secundaria salieron a la calle, hicieron huelga. Todo el tema se llama Viernes en Defensa del Planeta, se llama el movimiento de Greta, y ahora está viajando en este momento hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde va a ser oradora central de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Me disculpas? ¿Cómo? Está convocando el 20 de septiembre a una huelga mundial, de la que estás hablando,
El 20 de septiembre, huelga mundial en Por el favor medio de ambiente. la lucha contra... Bueno, está viajando en un velero, entonces lo dice, ¿por qué en un velero? Porque una de sus denuncias es de que los aviones son un contaminador importante, entonces ella no acepta por principio viajar en avión. Entonces, otra indicación interesante, un multimillonario que es dueño de unos cuantos veleros, joven, dijo, ella es la que tiene razón. Entonces, ¿yo qué hago con todo esto? Se le dio el velero, se instaló él en el velero con ella y él está tripulando el velero en este momento. Un velero muy especial, con una tripulación muy especial, ¿no? Etcétera. Viajando hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la Asamblea General de Francia la invitaron a hablar y los grupos de Le Pen, etcétera, etcétera, pero no aceptamos que hable esta señorita. ¿Qué tiene para decirnos una nena de 16 años que nosotros no sepamos? ¿Qué nos va a venir a...? Entonces un conjunto de filósofos franceses publicaron un manifiesto que decía la ciencia está con Greta, invítenla. Greta es portadora de la ciencia, del género humano. Greta no está sola, hoy los jóvenes del mundo, yo decía en la audición de Andino, y me pidieron que me explayara sobre eso, no me voy a explayar ahora por el tiempo, los jóvenes del mundo son verdes. Y eso es una de las cosas mejores que le han pasado al género humano. Todas las encuestas dicen que la gran mayoría de los jóvenes del mundo están preocupados por el medio ambiente. Y tratan de votar por partidos que defiendan el medio ambiente. En Europa votaron masivamente por los partidos verdes y los transformaron virtualmente en la tercera fuerza política europea, del Parlamento Europeo. Tratan de comprar de empresas que vendan productos verdes. Critican cualquier práctica que no sea verde. Tratan de llevar a su vida personal todo lo que pueden de lo verde. Siguen a Greta. Esto es un dato central en la situación. Los empresarios tampoco son indiferentes, y les quería nuevamente en este hobby mío de la esperanza, que creo que no es ningún hobby, sino que es registrar la realidad. Por ejemplo, estos días apareció en el New York Times un llamado de 19 multimillonarios de los Estados Unidos, encabezados por Soros, el famoso George Soros, por la heredera del imperio Disney World, Abigail Disney, y por el cofundador de Facebook, que después se fue y que ahora está denunciando muy duramente a Zuckerman por no censurar seriamente a los grupos de odio que penetran permanentemente, que entran y salen de Facebook, etc. Y ellos están en este remitido. Bueno, en este remitido se dirigen a la población de Estados Unidos y le dicen: por favor, exigimos que nos suban los impuestos. Ese es el título del remitido. Y explican: somos personas que hemos llegado a la conclusión de que no puede haber tanta pobreza, no puede haber tanta destrucción medioambiental, y que es imprescindible que haya políticas públicas mucho más activas en esto, y entonces nosotros no corresponde que estemos disfrutando de todo lo que estamos disfrutando en un mundo que tiene estas dificultades. Por favor, súbanos los impuestos. Y cuanto antes. Dice, porque el tiempo no espera. Los iba a leer textual, pero para no perder el tiempo.
Hay fuerzas como este tipo de empresarios conscientes, jóvenes verdes, el Papa Francisco, y termino nuevamente mencionando al Papa Francisco. El Papa Francisco es muy odiado por uno de los políticos más influyentes de Europa, que lo dice en público permanentemente, el líder de la ultraderecha italiana, que cometió un error muy importante estos días políticos, ¿no? Estaba a punto de conquistar el poder absoluto en Italia y su ambición lo perdió. Todo indica que va a quedar a un costadito por algunos años por lo menos. Dice que el Papa no es el verdadero Papa, que un verdadero Papa no puede defender el medio ambiente y no puede defender a los inmigrantes. Entonces niega desde la legitimidad del Papa y él dice: yo soy mucho más católico que el Papa, porque impido que los inmigrantes lleguen a la posverdad de que les hablaba, ¿recuerdan? Que les hablaba Salvini, obviamente. Salvini dice: yo soy mucho más católico que el Papa porque yo voy a salvar al pueblo italiano de los inmigrantes. Se puede usar la argumentación, el ser humano puede ser de un razonamiento maléfico total. Y esto del medio ambiente es un cuento. Yo comparto que es un cuento para que Italia no explote sus riquezas a fondo. Bueno, el Papa ha puesto el pecho a todos estos problemas y mucha gente lo estima muchísimo porque está en plena acción, no son simplemente sus palabras, está permanentemente en causas que tienen que ver con defensa de los inmigrantes, con defensa de los pobres y con defensa del medio ambiente. Y dice, entre las últimas expresiones, dice, por los pobres se puede y se debe hacer mucho más. Y en este libro, que publicamos gracias al apoyo del Consejo de la Magistratura, al interés del Consejo de la Magistratura, y que según me dice nuestro amigo que dirige tan brillantemente esta editorial, ha tenido muy buena repercusión, incluso están pidiendo de otros países la posibilidad de reproducirlo, etc. El Papa, con esto termino, lo que dice el Papa como pronóstico. Cuando lo nombraron Papa, él publicó poco tiempo después su primera, no es una encíclica, sino que es una declaración que se llama Evangelio Gaudium, es un documento de ideas. Y en Evangelio Gaudium me decía: la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar. Entre esas causas estructurales están las desigualdades, todo lo que dice Naciones Unidas. La desigualdad es el cambio climático, la eliminación de la mujer, no solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. No puede esperar una sociedad con estos márgenes de pobreza, desigualdad, contaminación. Es un tema práctico, pero además es un tema fundamental de si queremos construir un mundo sano o un mundo radicalmente enfermo moralmente. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Lo invitamos a Alberto para la foto final. Muchísimas gracias a la doctora Elizabeth Martin, a Jonathan Capogrosso, a Yamil López del equipo que han colaborado en este evento. Perdón por sumarme tarde. Perdón, doctor Clisber, no quería perderme el lujo de poder escuchar por lo menos sus palabras. Lo que pasa es que el destino pone las cosas así. Justo hoy se ocurrió aprobar el presupuesto, cosa que no es muy fácil.
después de 7 horas pudimos terminar y ahora me están esperando para que vaya a firmar. De tal manera que en cuanto me enteré que usted estaba aquí, quise venir lo más rápido posible. Todas estas palabras me vuelven a la realidad, me dan un poco más de tranquilidad de espíritu después de estar peleando durante tantas horas con números y con cosas y con variables y ajustes y todas esas locuras en las que vivimos que lo urgente hace que muchas veces nos olvidemos de lo importante. Yo le quiero agradecer enormemente la visita, es un lujo para todos, no solo para los que estamos acá, sino para los que estamos en este país, contar con personas con la capacidad, con la claridad y con la posibilidad que tiene usted de expresión, de poder transmitirnos toda su sabiduría, pero de una manera tan directa. Así que mi agradecimiento y bueno, esperamos seguir contando con su presencia como lo hacemos siempre. Sí, por supuesto. Es más, yo hasta me animaría a tirar algunos de los temas que a mí me gustan, que es dentro de lo ambiental, el tema de los residuos y ese tipo de cosas, la termovalorización, bueno, un montón de cosas que son algunas como tabúes, pero que todas ellas son como desconocidas, ¿no? Es un tema que todo el mundo habla, todo el mundo le molesta la basura, pero todo el mundo produce su kilito 200 diarios. Así que sí, me encantaría poder aprender mucho de todo lo que usted sabe y poder pulir algunas cosas que yo creo que son necesarias que tomen conocimiento público para poder cambiar también la modalidad de vida, así como lo del agua y un montón de cosas más. Hay 2 valores muy importantes que este país maravilloso tiene, que son apetecidos y valorados en todo el mundo, y que, bueno, uno sí puede ser objeto del comercio y el otro no. Tierra y agua. El agua no se puede comprar, pero sí la tierra, y muchas veces contiene agua. Eso también es objeto de muchas regulaciones o falta mucha regulación. Así que de nuevo agradezco sus palabras y la generosidad con la que usted siempre aporta sus conocimientos al venir a visitarnos.